Buenos días, estamos aquí en el taller de tarea. Buenos días, Hans. ¿Cómo amaneces? Bien, ¿Cómo te ha ido? bien. Bueno, estamos viendo entonces los géneros literarios y en este momento el cuento, recordando que el cuento es una narración breve de hechos fantásticos o reales, imaginarios, que tiene tres partes, Han, inicio, desenlace y final. Y que por lo general sus personajes son pocos. ¿Cuál es la característica del cuento? Que es breve. Eso ya como primera premisa de información de definición. Hoy vamos a ver un vistazo histórico de los autores y qué autores representan en todo el mundo, en Latinoamérica y en Colombia, lo que es el cuento. Hay diferentes clases de cuentos. Los cuentos son tan antiguos, Hans, como la humanidad. Empecemos entonces con cuentos populares. Miremos para allá. ¿Qué son cuentos populares? ¿En qué Eh, abarca realmente? Cuentos populares. En hadas suelen Ujú. aparecer seres sobrenaturales que forman parte del origen fantasma. Con frecuencia, esta clase de cuentos surge primero en la tradición oral y se transmite de generación en generación hasta un autor, hasta que un autor lo escribe. Estos son cuentos populares que pasan de generación en generación. Pueden ser también sobrenaturales, cuentos que tienen como característica duendes, fantasmas y que pasan de generación en generación hasta que un autor escucha, hasta que un autor dice, ve, está interesante este cuento y lo transmite en escrito, en prosa, para poder contarlo al mundo. Vamos a otra clase de cuentos que es muy interesante, tiene que ver con el modus vivendus, como es cuentos realistas. ¿Cuáles son los cuentos realistas? Los que se sitúan en determinado momento de la historia humana, como aquellos que aparecen como intentos de invención, como en el mundo. Son hechos que tienen que ver con la realidad, como el cuento de cómo se creó la luz, cómo se creó el teléfono con Graham Bell y todo esto. Viene una tercera categoría, Han, que son cuentos fantásticos. Suceden en hechos extraordinarios. ¿A ti te gusta Superman? Ese es un cuento fantástico. ¿Por qué Superman es un cuento fantástico? Piensa un poco por qué es fantástico. Porque él vuela, Él salva a la vuela. gente, todo eso. ¿Le tiene miedo a qué? A la kriptonita, ¿cierto? Él es un ser que quiere salvar al mundo, sirve a los demás. Entonces es un cuento fantástico porque pues hasta el momento nadie vuela. Entonces por eso es fantástico. Y los cuentos de ficción van más allá. Los personajes que van, son personajes y cuentos que tienen que ver con el futuro, como los cuentos de vida en otros planetas, como, sí, son cuentos que tienden a la ficción. Aquí lo más importante es que toquemos el cuenta qué autores realmente hacen parte de este bagaje de cuentos, Hans. En este momento está Hans Christian Andersen, Charles Perrault, eh, Catherine Mansfield en América Latina. En Latinoamérica tenemos a Julio Cortázar, Horacio Quiroga y Jorge Luis Borges. En Colombia, Tomás Carrasquilla. Este es el cuento y sus clases y participaciones. Cuéntanos un poquito, Hans, cuáles son las clases de cuento. Cuento realista, Ajá. cuento popular, cuento fantástico y cuento de ciencia ficción. Y cuentos de ciencia ficción. Hoy el cuento el cuento contemporáneo de hoy para todos los niños que están aquí conociendo una maravilla como es el cuento, tiende a ser un cuento que va hacia una proyección más de gozo, de alegría, de buscar como que la gente se divierta, con suspenso. Entonces esas son las características del cuento contemporáneo hoy. Ahora vamos a ver entonces cuentos tan importantes como es los cuentos latinoamericanos, que tienen que ver como con la vida de Latinoamérica, con sus modus vivendus. ¿Te ha gustado el conocimiento del cuento, Juan? ¿Qué te ha impactado del cuento? ¿Qué te ha gustado?
El de Superman. El de Superman. ¿Y qué otros cuentos has leído que te hayan llamado la Mm, atención? el de García Márquez. El de... A ver, el de La Pata Sola. Pero No, esas son leyendas. leyendas. Estamos en cuento. El cuento tiene por lo general que es breve y tiene pocos personajes. Cuentos de hadas que te acuerdas cuando eras pequeños, ¿cuáles serían? De hadas, de cuentos como La Bella Durmiente, los cuentos de los hermanos Grimm, de pronto si los viste en tu país. Sí, los siete enanitos. Los siete enanitos, es un cuento que va de generación en generación. Hablemos de qué es lo que cuál es la idea central de los enanitos Que para ti, ellos, que cuando lees ese cuento, Hans, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Cuál es la idea realmente central de ahí? ellos a veces eran un poco así como egoístas, así con la gente. Pero cuando encontraron ¿qué se llama? A Blancanieves. Blancanieves, como que ya le había cambiado la vida ya. Pero si ve que ella se sintió un refugio ahí. Sí, A mí me parece que Blancanieves y los siete enanitos, Hans, tienen una profundidad psicológica. Si uno lo analiza desde el punto de vista de la psicología, Blancanieves es el desplazamiento. Cuando alguien sale de su entorno familiar porque algo le duele, porque algo no está. Entonces, para los papás, el cuento de los siete enanitos tiene mucho que ver con el desplazamiento emocional. Y siempre hay que mirar cómo es nuestra relación con nuestros hijos, qué está pasando dentro de ellos. Los siete enanitos tienen eso. Cuando tú te sientes contento con tus padres, con tu entorno familiar, tú no te desplazas. Entonces, eso es lo que tienen que ver los siete enanitos, su patrón emocional. Y también cómo hace la vida de llenar ese vacío. Eso tiene una profundidad porque los siete enanitos que hacen, le ofrecen su casa, y ella paga por estar ahí, ¿no? Paga una factura de cuidar, de ayudar. Entonces eso es muy importante, ver la profundidad del cuento, hacia dónde la parte emocional realmente le está aportando al cuento algo interesante. Entonces nos vemos muy pronto en otro tema. Bye bye.